Sheinbaum noquea al PRIAN-RD. ¿Cuánto dio la oposición para comprar vacunas o ambulancias? Los cuestiona. En una de sus conferencias de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en su lugar a la oposición. ¿Cuánto han donado para la compra de vacunas o la compra de ambulancias? Los cuestionó. Este comentario de la mandataria capitalina se dio luego de que se hiciera hincapié en el viaje del subsecretario López-Gatell a Oaxaca. A lo cuestionado por un reportero, la doctora Sheinbaum respondió que se usaba al subsecretario de Salud para el golpeteo político en contra del gobierno federal y recordó que ella ya había dado su punto de vista anteriormente respecto al doctor López-Gatell y fue que quien debería responder a los cuestionamientos era él y no los demás funcionarios. Cabe recordar que luego de que estallara la polémica del viaje del doctor López-Gatell, la oposición exigía fervientemente la renuncia del epidemiólogo. Yo pregunto, por ejemplo, es pregunta, ¿cuánto ha donado de su recurso la oposición para la compra de vacunas, para la compra de ambulancias, para la atención de personas enfermas por COVID? Esta es una responsabilidad de gobierno, pero también es una responsabilidad individual de cómo te comportas solidariamente en una situación como esta, señaló contundente Claudia Sheinbaum. Respecto a las donaciones, recordemos que anteriormente varios funcionarios donaron su salario para atender la pandemia por COVID-19, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien donó 2 meses de su salario para solidarizarse con la causa. En este mismo sentido, la mandataria capitalina buscó que más personas con cargos o figuras políticas donaran para hacer frente al SARS-CoV-2. Y no solo eso, en una nueva iniciativa para apoyar a los restauranteros que se ven azotados por el semáforo rojo, Sheinbaum tomó la decisión de condonar el 100% de impuestos desde los más grandes hasta a los más chicos. Sabemos que no es el máximo apoyo que ellos quisieran, pero sí es un apoyo y es un esfuerzo de la ciudadanía. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Ok. Doctora, por otro lado, si me permite, por favor, seguramente usted lo ha visto en redes sociales, pues la oposición ha estado prácticamente gritándolo. Pues ¿Ha estado qué? Perdón, no te escuché bien, Raúl. ¿Ha estado qué? Sí, la oposición lo ha estado demandando, la renuncia de López-Gatell. ¿Qué opinión le merece esto, doctora? Pues ellos van a querer politizar todo, el año electoral. Entonces, yo lo he dicho muy claramente, a mí me parece que, obviamente, las críticas siempre están abiertas, por eso hay libre expresión, pero el tema de la renuncia de uno u otro, o la crítica que se ha hecho de distintas maneras al tema de la pandemia, pues también es una manera de atraer electoralmente votos, que finalmente pues estamos en año electoral. A mí me parece que no debería de usarse de esa manera, pero pues ahí cada quien, y que lo evalúe la ciudadanía. Funcionarios de otros países que de alguna manera también tomaron vacaciones durante la pandemia, reconocieron el error y finalmente renunciaron. Yo ya di mi opinión sobre ese tema. También respeto muchísimo al doctor Hugo López-Gatell y tenemos una muy buena coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Entonces, pues él ya dio su explicación y pues obviamente le corresponde a la ciudadanía evaluar esa respuesta. Pero lo que quieren pues es hacer de esto un gran tema electoral. O sea, yo pregunto, por ejemplo, les pregunta, ¿cuánto ha donado de su recurso la oposición para la compra de vacunas, para la compra de ambulancias, para la atención a las personas enfermas por COVID? Porque esta es una responsabilidad de gobierno, pero también es una responsabilidad individual, de cómo te comportas solidariamente frente a la gravedad de una circunstancia como esta, que ha vivido el mundo entero. Entonces hay personas que se han dedicado a escribir, criticando. ¿Qué han hecho ellos como personas para ayudar? Como personas, ¿eh? Y no digo que no se valga la crítica, se vale la crítica. ¿Pero qué han hecho ellos? ¿Qué ha hecho la oposición? ¿Cuánto dinero van a donar de sus prerrogativas? ¿Cuánto dinero van a donar de lo que van a recibir en época electoral para las vacunas? ¿O no? Es pregunta. A ver que contesten. ¿O no? ¿O ese recurso es mejor que se ponga en spots en redes sociales o en compra de votos, ¿no? Que ya no se valen, por cierto. Pues yo le pregunto a
a los partidos de oposición cuántos recursos van a donar de sus prerrogativas, de lo que les dan, porque hay algunos que ya dijeron que van a donar la mitad. ¿Y ellos? Pero eso sí, 18 tweets. Tienen derecho, pero pues que los evalúe la ciudadanía. Por último, doctora, si me permite preguntarle también, hay una revista inglesa, una de las, en materia de salud, una de las más importantes del mundo también, que critica de manera muy fuerte la política que se ha hecho aquí en México sobre el manejo de la pandemia. ¿Le merece alguna opinión esta crítica de este organismo internacional? No conozco que es un artículo en una revista científica. Sí, es una revista, tiene un nombre en inglés que pues yo estoy medio... y es reconocida pues como una de las principales revistas en materia de salud, y luego hace una crítica muy fuerte al gobierno mexicano, señalando que han hecho un mal manejo pues de la pandemia. Yo como digo, se vale toda la crítica, se vale la crítica científica, la no científica, la política, también uno tiene opiniones que vertir, y también hay que ver qué es lo que está pasando en otros países, y yo creo que también se tiene que desarrollar una crítica. Mira, ya, Iván hasta preparado estaba. Por ejemplo, Alemania, que realmente era uno de los ejemplos que se ponían del manejo de la pandemia. Tuvo un incremento muy, muy grande hacia finales de año, que es muy malo el manejo de la pandemia que han hecho, ¿no? Pues también tiene que ver con el propio comportamiento de la pandemia. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, pues tuvieron un incremento muy, muy grande hacia final de año, tiene que ver con el clima, con muchas otras condiciones. Entonces, esta segunda ola que llamo yo, que inclusive hasta en algunos casos ya llaman tercera ola en algunos países que se ha dado de esta manera, pues es la manera característica de cada uno de los países de cómo enfrentar la pandemia. Entonces, yo creo que aquí en México se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Valdría la pena, por ejemplo, saber cuántos médicos y la capacidad hospitalaria que en el país se fue incrementando por distintas zonas en el momento que aumentaba el número de hospitalizados en algunos lugares. La contratación de cerca de 50,000 trabajadores de la salud. Y también no olvidemos que durante muchos años en nuestro país se dejó de invertir en educación, y particularmente educación pública. Se abandonó durante décadas la formación de especialistas en salud. Hoy tenemos un problema en el país de que no tenemos suficientes especialistas en salud. Y no es porque la gente no quiera estudiar medicina, sino porque cerraron el presupuesto público de educación, y particularmente una orientación ideológica hacia la privatización de todo. Hasta le llamaron seguro popular, como si fuera un seguro médico privado. De los hospitales de tercer nivel, ¿cuántos hay en el país hospitales de tercer nivel públicos? Hoy el gobierno de México está haciendo un esfuerzo extraordinario, incluso en la pandemia, para la gratuidad de la salud. No se olviden que los institutos de salud y en muchos lugares se pagaba. Entonces también hay que hacer una evaluación de cómo fue que dejó de invertirse en la preparación de personas. Al revés, hubo huelgas estudiantiles porque querían cerrar y cobrar cuotas y cuotas y cuotas en las universidades públicas. Y por fortuna, la UNAM no se privatizó y sigue siendo prácticamente gratuita. Y hoy está haciendo un esfuerzo grandísimo el gobierno de México por ampliar el número de especialistas. Nosotros estamos ya preparando gente a distancia, hoy no es permitido lo presencial, de una nueva Universidad de la Salud en la Ciudad de México. Entonces, me gustaría leer el artículo para saber si viene la información de cuánto personal de salud se contrató, de cómo se amplió la capacidad hospitalaria en cada uno de los lugares mientras fue moviéndose la pandemia, de cómo se atendió a las personas más pobres o las más ricas en los institutos de salud públicos, sin distinción, con un principio que es el derecho a la salud como derecho, no como mercancía, no como privilegio. Yo no sé si eso se evalúa en el artículo, habría que ver si tienen carencia de información. Muy bien, doctora, muchas gracias. Buen día para todos. Gracias. Continuamos con Gabriela Jiménez de Canal 11. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Quisiera primero que nada si me pudiera aclarar si esta cifra de las 130,000 personas que acudieron a la compra de juguetes ayer es solamente de Tepito, y si tienen una cifra general de cuántas personas hicieron este tipo de compras en toda la ciudad. No, es solamente de esta zona. Es muy difícil evaluar el número de personas que hicieron compras en centros comerciales u otros lugares que están abiertos. Ok, y también preguntarle, hace unos días en Canal 11 recibimos algunas denuncias de empresas fantasmas que están haciendo fraude con la venta de oxígeno en línea. Les piden dinero a la gente y al final no se realiza la entrega de los tanques. A ver si ustedes más bien en la Policía Cibernética han recibido denuncias de este tipo de fraudes, cuántas han recibido y pues qué se está haciendo al respecto. Con gusto revisamos y nos das la información del reportaje donde salió para que se pueda hacer la investigación correspondiente si es que está ocurriendo.
Si hay alguna denuncia en particular, no tengo conocimiento en este momento, pero le podría pedir a la Fiscalía General que les informara. Sí, también ayer decía sobre el aumento de los puntos de recarga de oxígeno gratis. Saber a cuánto aumentaría aproximadamente, a cuántos puntos y a partir de qué fecha ya podrían estar operando tentativamente. Sí, esto lo vamos a informar el viernes. Estamos justamente hablando con las distintas empresas que suministran oxígeno para ver cuál es la capacidad que tienen. Hoy son 4 unidades móviles que están en la alcaldía de Iztapalapa, 2 y 2 en Gustavo Madero, y estamos hablando con las empresas que suministran para ver qué capacidad tienen para incorporar en otros lugares de la ciudad. Además de Infra, ¿qué otra empresa está apoyando en esto? Hay 2 empresas que son las más grandes que suministran oxígeno, pues en general a los hospitales. Ahora te doy el nombre de la otra empresa, no la recuerdo en este momento. Ok, y ya por último, habían dicho que a principios de este mes el Hospital General de Topilejo podría ya estar abriendo sus puertas precisamente para ayudar en esto del tratamiento del COVID y aumentar el número de camas. Saber cuándo ya estaría abriendo y si ya está pues listo. Sí, se está equipando. No tenemos todavía exactamente la fecha, pero va muy rápido el equipamiento, que ahí nos está ayudando muchísimo el Instituto de Salud para el Bienestar. Ok, pero sí se realizaría en este mes. ¿Y cuántas camas estaría aportando este hospital? El Hospital Topilejo tiene en total 60 camas de hospitalización, pero ya contando todas con terapia intensiva, etcétera, serían alrededor de 100 camas. Ok, ¿y sería en este mes o tendría todavía No, que el esperar objetivo un es que poquito sea más? este mes. Ok, bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. Última pregunta, Cecilia Nava del Sol de México. Buenas tardes a todas y todos. Ahorita comentó, doctora, que hoy iban a vacunar un poco menos, pero ya a partir de mañana incluso iban a incrementar el número de vacunas diarias contra el COVID. ¿Me puede decir cuántas, por favor? Si me permites, no tengo en este momento la información. El Instituto Mexicano del Seguro Social está coordinando la labor aquí en la Ciudad de México, y ellos obviamente pues tienen toda la relación con el equipo de vacunación que se está coordinando con el Gobierno de México, donde participa la Sedena, la Marina, la llegada de las vacunas y cuánto se distribuye en cada uno de los 7 puntos donde se está vacunando en la ciudad. Entonces, si nos permites, te lo podemos dar más adelante. Doctora, y con lo que llegó ayer de estas vacunas, ¿ya analizaron si alcanzarán a vacunar el total de los trabajadores de la salud y sí iniciar en febrero con los adultos mayores? Sí, ese es el objetivo, que en enero se termine de vacunar a los trabajadores de la salud que están al frente del COVID, tanto en hospitalización como en primer nivel, como hospitalización, es decir, paramédicos y trabajadores de la salud que están en ambulancias. La idea es que todos ellos queden en el primer mes, y depende de pues, el número de vacunas que llegue hacia febrero, particularmente en febrero, porque lo que entiendo, esta es información de la mañanera, no es que tenga yo información especial, lo que entiendo es que en marzo ya empieza a llegar la vacuna AstraZeneca. Entonces, ahí pues ya va a haber mucho mayor capacidad de vacunación. Entonces, nos dará el IMSS la información y en general la Secretaría de Salud del Gobierno de México de cuántas vacunas se van a disponer en el mes de febrero, de acuerdo a la contratación que se está haciendo y la validación de las vacunas diversas que hay en el mundo. Y su capacidad de producción, obviamente. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito: abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas, nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. Seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Conozco. Ya saben cuáles son mis compromisos.
empleo, seguridad, educación. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.